Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, La Raín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Iniciamos junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día jueves 21 de junio del año 2018. Matías, Consuelo, buenos días. Muy buenos días, Consuelo. ¿Qué sacará de...? ¿Cambio de estación? Hoy día, a las 6 y tanto de la mañana empezó el invierno. No te puedo creer. A las 11 juega Perú-Francia y a las 2... Pero vamos a la pero Islandia para Australia. Bueno. Mira, entonces el cambio de estaciones todos los años, el mundial es cada 4. Listo, ¿o no? Con eso basta. Nuestro invitado de hoy también es futbolero. Y Argentina, ¿no? Sí, pues cruzado. Argentina-Croacia. No sé si ha tenido tiempo de ver los partidos. Nadie es perfecto. Sobre todo ayer. Perdón, pero un momento, detengámonos. Francia y Perú que se juega todo, mucho, todo. Y que no se puede ir. No se puede ir con 2 partidos perdidos porque no se lo merece, tiene un buen fútbol, qué sé yo, y Francia, una de las grandes potencias, creo yo, de este mundial, y Argentina, que se está jugando realmente mucho después del empate con Islandia, y juega con Croacia, un equipo que es muy bueno, que es muy rápido, transiciones muy rápidas, que los puede pillar volando bajo. Ahora un empate con Croacia mantiene vivo a Argentina, ¿eh? Sí, pero no sé si es San Paoli. ¿Tú crees que puede ser el caso de un entrenador que le echaran durante el mundial? No, ya tuvimos uno. Parreira. Y al final del día el español también, pues. No, pero eso fue un poquito antes. No, y no fue por razones futbolísticas, sino por razones contractuales. Estaban en Rusia. Don Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la Presidencia, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Se incorpora al análisis mundialero, ministro? Me encantaría, pero he visto muchísimo menos de lo que me gustaría. Sí, Este lado de la mesa no está con el imbuido del espíritu fútbol, parece. No, yo estoy sufriendo. Me corro para acá. Sufriendo porque no lo puede ver. Porque no he podido ver. Pero no puedo ver nada. Todos y cada uno de los partidos. Todos y cada uno de los partidos. Que no son ver. Todos los partidos que se realizan en nuestro país, no se transmiten todos. Y me imagino que particularmente en el día de ayer no haber tenido mucha oportunidad de ver los partidos con todo el trabajo para frenar, ¿verdad?, desde la posición del gobierno, la acusación constitucional contra el ministro Emilio Santelices, el ministro de Salud, en la discusión de la cuestión previa, que finalmente fue aprobada la cuestión previa. Efectivamente, es un poco enredoso, yo creo que se presta confusión porque se aprobó la cuestión previa y se cayó la acusación constitucional. Lo que pasa es que técnicamente la cuestión previa es como un examen de admisibilidad. Sí. Y se aprobó con 81 votos a favor, 63 en contra, lo cual significa que la acusación se entiende como no presentada. Por lo tanto, la acusación termina antes de iniciarse la discusión de fondo. ¿Cuál es la lectura política que hace de haber obtenido votos de la oposición en esta oportunidad? Mira, yo creo que lo primero es que el gobierno mira con satisfacción la forma en que en el Congreso todavía se puede deliberar y se puede razonar en términos jurídicos cosas tan relevantes como las acusaciones constitucionales. Yo creo que en esto no hay que caer en un triunfalismo, esto no es un partido de fútbol, de repente algunos se pueden confundir que esto es como el mundial, donde si uno gana la acusación hay ganadores y derrotados. Yo creo que las acusaciones constitucionales, como se vio ayer y como se ha dicho toda esta semana, es como la bomba atómica de las herramientas jurídicas que entrega la Constitución a los parlamentarios. Es muy grave, se tiene que invocar solo en casos extremadamente justificados. Su aprobación significa la destitución del ministro y además la inhabilidad para ejercer cargos por 5 años. Es muy brutal. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros no queremos plantear que hubo un triunfo ni que hubo derrotados, sino que simplemente se reimpuso el imperio de la justicia. Era una acusación que no tenía los fundamentos, la defensa jurídica fue muy sólida y yo creo que lo que sí uno recoge y valora es que en el Congreso
los argumentos todavía tengan espacio para ser recogidos. Y eso es lo que pasó, porque no se ganó solo con los votos de Chile Vamos, lo cual era imposible porque estamos en minoría, sino que también con el apoyo de parte de la democracia cristiana, del Partido Radical y otros parlamentarios independientes. Aunque desde el punto de vista del análisis político y la pregunta de... porque más allá de los argumentos, y lo hemos visto en anteriores destituciones, que eso es en lo que terminan las acusaciones constitucionales, han sido súper políticas, más allá de quién tenía la razón, de cuáles eran las bases y las causas por las cuales se presentaban las acusaciones. Entonces uno lee mucha discusión respecto de si la DC estaba... Bueno, todo el tema de los abogados, quienes estaban representando al ministro. Por una parte, Correa Sutil y Burgos, que se baja, pero si la DC iba a estar dispuesta a irse con el Frente Amplio, parte del Partido Radical, y toda una lectura hoy día de que no, lo que pasa es que el Frente Amplio se apresuró, ¿cuál es el término que se utiliza? Actuó con mucha ansiedad, tuvo mucha ansiedad el Frente Amplio, presentar rápido, mostró ansiedad, ese fue el término, respecto de cómo se está rearticulando y si va o no las fuerzas de la oposición con el Frente Amplio juntas, digamos. Entonces, también toda esta media vuelta que me estoy dando me parece que quizá la DC o la gente de oposición que votó a favor del ministro Santelice fue porque todavía las cosas no están tan maduras en el lado de la oposición, digamos. Yo creo que eso es una interpretación que es plausible, que efectivamente la oposición todavía no logra alinearse, pero yo creo que hay otra interpretación que yo creo que a mi juicio es la más correcta, que es que en definitiva hay un espacio de centro moderado, de conversación democrática, donde todavía hay buenas posibilidades de plantear argumentos y que esos argumentos sean recogidos. Y por eso yo creo que esto es lo que a nosotros nos da más optimismo respecto a lo que pasó ayer en la acusación constitucional, que hubo una parte importante de la oposición que estuvo dispuesta a no embarcarse en una aventura que no tenía fundamentos, que era injusta y que en definitiva significaba sancionar de manera extremadamente grave a un ministro que no tenía ninguna razón para ello. Pero el partido más institucionalizado de la oposición tradicional, por no hablar del Frente Amplio, que es el Partido Socialista, salvo entiendo una ausencia en la sala, votó absolutamente considerando que los argumentos los argumentos de fondo eran razonables y votó a favor de que se viera la acusación. Tal vez algunos de esos parlamentarios en la sala habrían votado distinto, pero respecto a la cuestión previa votaron de esa manera. O sea, tampoco hay fue bastante fragmentado el voto que se consiguió en distinto de Chile Vamos, como para considerar que esto abre un nuevo campo de posibilidades de acuerdo. Porque tenemos claro el voto a Linco, pero Bianchi no estuvo en la sala, no sé por qué Pamela Giles no estuvo en la sala y no votó. O sea, finalmente uno encuentra una fragmentación de voto, pero donde hay la oposición más organizada, teóricamente, que el Partido Socialista, hay un orden casi monolítico. Lo que pasa, Nicolás, es que yo creo que en esto la oposición es oposición, pues, o sea, no le pidamos a la oposición que haga algo distinto a lo que quiere ser. Ahora, ministro, usted recién dijo que había empezado los argumentos jurídicos y no los políticos. No, si esto es siempre una mezcla de argumentos jurídicos y políticos, pero yo creo que en el fondo la política siguió a la justicia jurídica, ese es mi punto. Y en segundo lugar, otro elemento. Yo creo que en el fondo es imposible lograr un acuerdo con toda la oposición, convengamos eso. Y el Partido Socialista ha optado por ser una oposición muy dura, muy poco colaboradora, muy obstructiva y hacer oposición fundamentalmente en la Contraloría o en distintas instancias presentando requerimientos para entorpecer el funcionamiento del gobierno. Y está bien, allá ellos, la ciudadanía los va a juzgar, que no se hayan subido a las distintas mesas por los acuerdos nacionales, que se hayan restado el acuerdo por la infancia, donde incluso participó el Frente Amplio y participó muy bien. Entonces, allá ellos, la ciudadanía los va a juzgar. Lo que nosotros valoramos es que hay un sector de la oposición que está dispuesto a no dejarse o no embarcarse, digamos, en yo creo, hechos políticos sin fundamento que pueden causar un serio daño, no solo al gobierno, si eso es lo importante, sino también a la agenda de fondo, que es la agenda de la salud, la agenda de terminar con la lista de espera, de bajar los precios de los remedios, de mejorar el acceso al hospital, a los consultorios, de que existan médicos especialistas. Esa es la agenda que se perjudicaba si finalmente prosperaba la acusación constitucional. Y además yo quiero aprovechar de agradecer también a la coalición Chile Vamos, que se comportó extraordinariamente leal y comprometida en esta vuelta para defender al ministro de Salud.
Que no es la tendencia ni es la tónica de lo que ha pasado. No, en general sí, no hay que ser tan injusto. No, que dado, sí. dado que hace el especial, o hace el hincapié en agradecer la lealtad, uno por, en fin, que me meto en la por escena. deformación profesional. ¿Qué lecera dice uno también a esta altura? Lo que pasa es que, por ejemplo, solo un detalle, los 3 parlamentarios de Chile Vamos que están en la comisión acusadora, hicieron un muy buen trabajo, un trabajo muy serio, defendieron ayer en la sala con muy buenos argumentos al ministro de Salud, por lo tanto, también esas cosas a veces no salen mucho para afuera, pero también hay que reconocerlas y agradecerlas porque es importante también cuando cumplen su función y lo hacen de buena manera. Ministro Gonzalo Blumel, ¿por qué eligieron a Jorge Correa como el abogado? Porque un buen abogado es experto en esta materia, porque ya había defendido de buena manera 2 acusaciones constitucionales y porque naturalmente cuando uno busca a alguien que haga la defensa, no solo busca a una persona que tenga sólida formación jurídica, sino que también tenga la capacidad de empatizar con sus argumentos en quienes son, entre comillas, los votantes marginales, las personas que están más en la duda respecto a apoyar o no apoyar la acusación constitucional. ¿Y eso pese a que es demócrata cristiano o gracias a que es demócrata cristiano? ¿O porque es demócrata? No, ese era un elemento, era un factor sin duda, pero también hubo... Nosotros evaluamos distintas alternativas de defensa jurídica y finalmente convinimos que Jorge era la persona más adecuada, hizo una presentación brillante en la comisión, también una gran presentación en la sala. Es que de eso no iba a caber duda porque es un tipo bien preparado y había otros que iban a ser igual de brillantes probablemente. Jorge Correa es conocidamente un tipo muy capaz. Y mantuvo el invicto. Mantuvo el invicto. Eso no estaba en duda. La pregunta es, ¿dónde entró a jugar el factor de ser demócrata cristiano? Mira, no si la pregunta apunta si en el fondo hubo una malicia deliberada para quebrar la democracia cristiana, definitivamente no. Ese no era el objetivo de cómo se escogió la defensa jurídica. De hecho, el mismo Jorge Correa y Jorge Burgos lo comentaron en su momento. Nosotros primero hablamos con Jorge Correa, después ellos nos propusieron sumar a Jorge Burgos a la defensa, eso enredó un poquito las cosas, así que Jorge Burgos, y le agradecemos, tomó la decisión de bajarse y Jorge Correa siguió adelante y lo hizo de muy buena manera, con muy buen resultado. Nosotros finalmente, yo insisto, lo que hicimos fue buscar a la mejor defensa jurídica posible. Ese es el rol que nos corresponde a nosotros para enfrentar este proceso. Pero me acaba de reconocer que el factor de pertenencia a la democracia cristiana algo tuvo que ver. No, es un elemento, si tampoco hay que ser tan miope de decir. Ese elemento que me gustaría que Pero lo que yo quiero decir es que en el fondo no hay una intencionalidad de generar un perjuicio al partido, sino que simplemente una combinación entre la capacidad, la experiencia, una persona que ya tenía 2 acusaciones constitucionales exitosas en el cuerpo, y también una capacidad para empatizar con aquellas personas que son quienes están en el margen de apoyar o rechazar la acusación constitucional. Pero les recogía un poco de votos demócratas cristianos la presencia de Jorge Correa. No es solo demócrata cristiano, sino que es una persona que tiene la capacidad, la experiencia moderado y la apertura para que un mundo moderado pudiese recoger los argumentos de la defensa como finalmente ocurrió. O sea, él prestaba 2 servicios. No, él prestaba un servicio que la defensa jurídica del ministro. Uno muy potente y otro en el margen que igual servía. Bueno, esa es tu interpretación. Nosotros hablamos todos los factores y nos parece que constituyó, y lo hecho así lo mostraron, la mejor defensa jurídica posible. Yo creo que hay casos en los cuales eventualmente, no sé, pero un caso de violencia intrafamiliar, muchas veces uno encuentra mujeres defendiendo al acusado de violencia y forma parte de la estrategia, Yo no estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que quería entender la estrategia. No estoy acusándolo de House of Cards, estoy acusándolo... Lo único que quiero reiterar es que no hubo un ánimo de tensionar a la oposición, para nada, sino que simplemente es pensar quién es la persona más apropiada para defender al ministro de la acusación constitucional. Estamos conversando con el ministro Gonzalo Blumel y también una cierta oposición dentro, en estos días hemos visto dentro de la propia coalición de gobierno, dentro de Chile Vamos. Y esto desde lo que planteó el senador Chaguán y fue creciendo y ha sido raro. Es la discusión sobre la instalación, sobre de qué manera el gobierno se está vinculando con los partidos políticos y también le está dando trabajo a las personas de los partidos políticos. Sí, está bien, o sea, así. Pero me ha llamado la atención 2 cosas, porque habla el senador Chaguán, sale el presidente de Renovación Nacional como a sumarse a las críticas, pero luego reunión en La Moneda el lunes temprano, pero se mete por el lado el diputado Fuenzalida, también de Renovación Nacional, a criticar que había el trabajo del segundo piso de la Rulé, que había muchos parientes de la Rulé, que esto no podía ser. Y una vez que eso se empieza a tranquilizar, ahora tenemos en el día de ayer un montón de críticas súper fuertes al subdere, al ex diputado Salaverry, ¿verdad? Que no se puede conversar con él.
¿De qué manera se está articulando dentro del gobierno darle la pasada, pero también tranquilizar un poco a los partidos y esta idea de que hay que trabajar como coalición? Y que no se repiten los fantasmas del primer gobierno, porque la relación con el RN fue francamente un obstáculo permanente. Claro, y a veces estas cosas parten chiquititas y se transforman en una tremenda piedra en el zapato. Por eso yo creo que nosotros tenemos que aprender como coalición, la coalición y también el gobierno con su coalición, a ser muy cuidadosos en estas materias. Porque yo creo que las divisiones y los conflictos han sido históricamente el talón de Aquiles de la centro-derecha. Fue un problema permanente en el primer gobierno y hemos hecho un esfuerzo genuino y real en esta segunda experiencia, tanto en la campaña como ahora durante la instalación del gobierno, de poder tener la relación más fluida y más armónica posible. Ahora, una cosa, es imposible que en un proceso de esta naturaleza, en una instalación, no surjan conflictos. Entonces tampoco sobreinterpretemos estos conflictos que son bastante normales dentro de la actividad política. O sea, yo creo que nosotros como coalición también tenemos que aprender a normalizar los conflictos y aprender a procesarlos. Ese fue el gran éxito de la concertación, que tenía conflictos, sabía convivir con los conflictos, pero cuando llegaba el momento de ordenarse y actuar en forma unida, finalmente cuadraban y lograban salir adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Ministro, cuando yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero a mí nunca me tocó escuchar que al presidente de turno, un parlamentario relevante, que él dijera que el problema es que no entiende los problemas. O sea, que lo descalificara a esos niveles era un acto que siendo privado tenía una connotación pública absoluta y era un acto político. Bueno, entonces, finalmente yo estoy de acuerdo. La concertación llegaba no sé si la nueva medida, la concertación llegaba finalmente a ordenarse, pero es porque no permitía que la sangre llegara al río en esa condición. No habrá en el lenguaje del senador Chaguán, en otros lenguajes que uno escucha, una corrida de límites de tal forma que pueda poner en serio peligro el que finalmente las cosas se ordenen cuando deban ordenarse. No, yo creo que en términos generales, el proceso de instalación y la relación entre la coalición y el gobierno ha sido bastante fluida, ha sido bastante óptima. Hay dificultades, siempre hay dificultades, eso es lo que quiero decir. Ahora, yo lo que sí creo que hay que plantear claramente es que hay que ser muy cuidadoso con las palabras, especialmente con el presidente de la República. Hay un límite que no se puede cruzar. Y eso lo vimos en Francia y todos lo celebramos, como el presidente de Francia le dice a un joven, señor, más respeto. Y eso yo creo que corre para todos, para gobierno, para oposición y incluso medios de comunicación, sociedad civil. El respeto entre nosotros y el respeto con la autoridad es un elemento central de la convivencia democrática, primer punto. Y segundo punto, tenemos que aprender a procesar esas diferencias y a convivir y a entender que es parte de la normalidad del proceso político. Y conversando se pueden resolver las diferencias y de hecho eso es lo que hemos venido haciendo en estos meses. ¿Quién le ha faltado el respeto al presidente o quién ha cruzado un poquitito el límite? Lo planteo como una cosa general y también creo que dentro de la coalición ese cuidado tiene que ser aún mayor. Entonces, mi punto es que tenemos que entender que las diferencias son parte del proceso de discusión política dentro de la coalición con la oposición, pero hay ciertos límites entre gobierno y oposición y dentro de la coalición que yo creo que no se pueden cruzar y eso se expresa democráticamente a través de los cauces que corresponden. Y en particular dentro de la coalición hay instancia interna para poder discutirlo. De hecho, nosotros tenemos una reunión los días lunes, el comité político, donde participamos los ministros del comité político, los principales dirigentes de Chile Vamos. El lunes tuvimos una muy buena reunión que nos permitió, yo creo, procesar las diferencias, dar vuelta a la página y seguir mirando hacia adelante. Una de las gracias que tiene volver a ser gobierno es que uno tiene bastante aprendizaje ya en la mochila. Y en el caso suyo en particular, porque usa mochila este ministro, así que no es una figura literaria esta. Les quedan 1.280 días. Y en las últimas 24 horas han salido a la palestra dos temas que son un déjà vu total de algo que el primer gobierno de Piñera intentó solucionar y que no le fue bien, no porque no hayan sido capaces, sino que el país aparentemente no es capaz de superar ciertas trancas, traumas y cosas atávicas. Y me refiero a las cárceles, con estas imágenes de tortura a dos presos ecuatorianos que habían cometido aparentemente, no está el juicio terminado, pero un delito muy grave, pero así todo los torturan, es decir, se permite que un preso torture a otro preso. El tema de las cárceles, el primer gobierno de Piñera fue central y después no pasó nada. Quiero que me explique por qué y qué va a pasar ahora en los 1.280 días que queda. Y los notarios también lo intentaron, tratar de cambiar esta estructura, no es colonial, pero pegan el palo y parece, y todos dicen,
el ministro Campos dice, no se va a intentar de nuevo, es tan potente. Van a ganar los malos. Van a ganar los malos, dijo el ministro Campos un poco. O sea, es tan potente que van a intentarlo. Tomás Flores dice 30 intentos en 23 años. Pero no lo vamos a lograr. ¿Cómo es posible que los presos y las cárceles nos ganen a Chile y que los notarios nos ganen a Chile? Claramente una cosa es más grave que la otra, ¿eh? Pero son cosas estructurales. Sí, respecto al primer punto yo no puedo estar más de acuerdo. Quizá uno de los mejores momentos de la cuenta presidencial del 1 de junio fue cuando el presidente planteó que nosotros teníamos una agenda social con un fuerte énfasis en los derechos humanos, especialmente de aquellas personas que están marginadas o excluidas de nuestra sociedad. Los niños vulnerables, los adultos mayores vulnerables, los migrantes, las personas en las cárceles. Y ese es un tema fundamental porque son personas que han perdido la libertad, pero no su dignidad y el respeto por sus derechos humanos. Lo que vimos ayer es absolutamente inaceptable, absolutamente repudiable. Es de esperar que Gendarmería tome las decisiones correctas. Yo lo único que puedo plantear es que en el primer gobierno del presidente Piñera se hizo un esfuerzo importante con el plan 11 medidas. Eso se aceleró después del terrible incendio en la cárcel de San Miguel. Después tuvimos naturalmente una serie de conflictos y dificultades que llevaron la atención de la discusión pública hacia otros elementos. Acuérdate, esto fue el 2010, el 2011 vinieron las protestas estudiantiles, después los movimientos y los conflictos en regiones, pero el presidente de la República, de hecho tuvimos una bilateral la semana pasada, o antepasada si no me equivoco, mandató al ministro de Justicia y a la directora de Gendarmería en implementar un plan de seguridad y habitabilidad de las cárceles, porque hoy día tenemos cerca de 50.000 personas que están encarceladas y nosotros tenemos que procurar que se haga justicia, pero que también se respeten sus derechos. Y respecto al tema de las notarías... Antes de entrar a las notarías, solo quiero decir que era sumar 2 más 2, que si entraban a estos dos ecuatorianos... Claramente hubo un error ahí de parte de seguridad en Gendarmería, claramente. ¿Un error o una decisión? Claro, no lo sé, no lo podemos calificar y tiene que haber una investigación que lo resuelva, pero es brutal lo que ocurrió y no tiene que volver a ocurrir. Es que además en el tribunal la defensa de los ecuatorianos acusados y evidentemente responsables por lo que hemos visto en las imágenes de asesinar al auxiliar de aseo que trabajaba en la Universidad de Chile, se planteó en la audiencia de ellos de formalización que corrían peligro y no se acogió. Sin duda que sí. Por eso yo quiero recoger que ayer el ministro de Justicia y la subsecretaria de Derechos Humanos apenas se supo esto, rápidamente rechazaron los actos y plantearon que se van a hacer las investigaciones. Al final la calidad de la democracia y las instituciones se mide por cómo se tratan estas situaciones límite, que somos civilizados y no nos tratamos como animales. Y yo creo que lo que ocurrió es inaceptable y se tiene que revisar y se tiene que sancionar. Y respecto al tema de los notarios, nosotros hicimos un gran esfuerzo por impulsar una reforma en el primer gobierno del presidente Piñera y fracasamos, no fuimos capaces de concretarla. Cuando llegamos al gobierno el 11 de marzo, el día 12 o 13, no me acuerdo exactamente, pero 1 o 2 días después de asumir pusimos 2 urgencias legislativas a proyectos que estaban en el Congreso, que venían del gobierno anterior, de la presidenta Bachelet o del primer gobierno del presidente Piñera, o mociones parlamentarias. Y dentro de esos proyectos habían 2 proyectos, que eran reforma al sistema notario, al sistema de nombramiento y al sistema de funcionamiento. Ese proyecto hoy día se está tramitando en el Congreso, hay un plazo para presentar indicaciones hasta el mes de julio, o sea, en un par de días o semanas más ingresan las indicaciones para retomar el detalle de la tramitación. Y hay a lo menos 4 aspectos que nosotros vamos a introducir a ese proyecto que son fundamentales. 1, el sistema de nombramientos, que tiene que ser más meritocrático, abierto y transparente. 2, parámetros técnicos y económicos para la creación de notaría. En esto hay una discrecionalidad muy fuerte que genera mucha duda respecto a cómo funcionan. 3, digitalización y fiscalización para simplificar y facilitar los trámites, los procesos y abaratar los costos y asegurar que se cumplan. Hoy día vemos que hay datos y estadísticas de precios que están regulados por ley y que cobran 4, 5, 6 veces lo que la ley establece. Y por último, reducción de trámites. Hoy día que tenemos capacidades tecnológicas, que tenemos firma digital, que existe blockchain, que existe una serie de herramientas digitales para poder abordar estos temas, creo que hay espacio muy importante para reducir los trámites, simplificar e introducir otros elementos para resguardar la fe pública, que es finalmente el objetivo de las notarías. Perdón, entiendo que el Estado es el principal demandante de trámites notariales. Bueno, el Estado es el principal demandante de la mayor parte de los trámites que existen y por eso aprovecho de hacer un anuncio o pasar un dato aviso. Nosotros la próxima semana vamos a lanzar nuestra agenda de modernización del Estado y de probidad y transparencia. Y dentro de esa agenda de modernización del Estado vamos a impulsar algo que el presidente dijo en la cuenta presidencial, que es una ley de transformación digital para que todos los trámites que surjan del Estado por defecto partan digitales y solo se hagan físicos si es necesario. Y en segundo lugar, para establecer que nunca más el Estado le pida un papel, un certificado a los ciudadanos
que son emitidos por el propio Estado. Yo siempre digo que yo para asumir como ministro, el Estado me pidió 3 certificados que están en poder del Estado. Eso no tiene ni un sentido, una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo. Imagínense cómo es en el caso, por ejemplo, de las personas que postulan los subsidios habitacionales, que les piden 5, 6, 7 certificados, o el subsidio único familiar, o lo que sea. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene que hacer la pega, tiene que ordenarse, coordinarse por detrás del mesón para facilitarle la vida a los ciudadanos, y eso es lo que vamos a hacer. Mientras no existan las carpetas electrónicas, mientras las carpetas sean físicas, y eso es una transformación brutal, que además va a provocar que empiecen a sobrar funcionarios. Bueno, nuestro compromiso es que en este mandato el 80% de los trámites sean digitales, y en 8 años la totalidad de los servicios que presta el Estado se pueden hacer digitalmente. Bueno, evidentemente la situación de los notarios ya no da más. La estructura es arcaica, además, respecto al sistema de nombramiento. Cada cierto... Es muy opaco, súper opaco, poco meritocrático. Sí. Claro, son todos los hijos en las ternas siempre vienen los parientes de alguien, cada cierto tiempo algún medio de comunicación, el último estaba revisando fue de Biobío, antes fue el Polígrafo, creo, del Mercurio, respecto de los parentescos. Es muy normal. En Biobío el año pasado, de las 400 y tantas notarías, muy habitual. Porque además iba a aumentar y no se nombraron, tengo entendido, la cantidad de notarías en el país, pero 135 de las personas a cargo de notarías de 400 más o menos tenían parentescos muy cercanos en el gobierno, en el poder político, en el poder judicial, con otros notarios, digamos. O son premios de consuelo de la política. Y lo otro o premios de consuelo de la política. Esto corre, perdón, para conservadores y para archiveros judiciales y notarios. Estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto, ministro Blumen? No, la reforma es una reforma al sistema de notarios, pero nosotros también en el programa contemplamos una reforma al sistema de conservadores y archivos. Perfecto. Y muchas más cosas. O sea, hay un principio que nosotros queremos resguardar, que en todo ámbito donde se puede introducir competencia, hay que introducir competencia porque la competencia hace bien, desafía, mejora la calidad, baja los precios. Y también ayer sorprenden los sueldos de los notarios, ¿verdad? En un promedio de 14 millones y en las mejores zonas, que es el Centro Santiago, hasta 24 millones de pesos. Quiero conocer su opinión sobre la discusión respecto del nivel de sueldo en el Estado, en los cargos públicos. El presidente también opinó de eso, de los parlamentarios, de las altas gerencias de algunas empresas. Sí, Estado. Lo que hizo el presidente fue constatar un hecho que es objetivo, que si uno hace comparación internacional, efectivamente las dietas parlamentarias son extremadamente elevadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la línea es básicamente mejorar la calidad de la política, establecer mayores exigencias. Hoy día, por ejemplo, la función parlamentaria no es función exclusiva. Nosotros creemos que debe ser función exclusiva, porque al final del día lo que es importante es contar con una buena política. Ahora, dentro de la reforma, en ese sentido, que nosotros pretendemos impulsar y que estamos estudiando, es la reducción del número parlamentario. Eso está en nuestro programa de gobierno. Nosotros creemos que es posible mantener la proporcionalidad y las cualidades del nuevo sistema electoral con un menor número parlamentario, porque además tuvo un fundamento bien espurio en el sentido de decir que se iba a incrementar el número de diputados de 120 a 155 y los senadores se iban a incrementar a 50. Hoy día hay 43. De 38, 43 y 50. Exactamente. Y eso no iba a tener ningún costo. Y estamos hablando de que tiene un mayor costo de 15.000 millones de pesos. ¿Pero estarían dispuestos a apoyar el proyecto del Frente Amplio respecto a la disminución de la dieta de los parlamentarios? Lo que pasa es que yo creo que ese no es un buen proyecto en la forma en que está planteado, porque lo vincula o lo liga a el salario mínimo. Yo creo que no es la forma correcta de resolver el problema. Y de hecho, si uno mira los fundamentos de ese proyecto, tiene una cosa que es mucho más discutible, creo yo, que es también en los fundamentos, no en el articulado, y el proyecto tiene muy poco detalle, además un proyecto bastante simple en ese sentido, lo vincula a un eventual aumento de las dietas parlamentarias, de las asignaciones parlamentarias, que es lo que ha estado más en discusión. Entonces yo creo que no es un buen proyecto en la forma en que resuelve el problema. Creo que hay que mirarlo más en profundidad, hay que mirarlo integralmente. Integralmente quiere decir todas las altas rentas del sector público, las empresas públicas, los principales funcionarios, hoy día están muy descalibradas. Nosotros vamos a tener un consejo de modernización del Estado, le queremos pedir que le pueda dar una mirada en profundidad a este tema para que además sea desapasionado, porque hacerlo esto a la luz de la discusión y el calor de la coyuntura solo garantiza que vamos a tener una mala regulación. Entonces esto hay que mirarlo bien, hay que mirarlo en profundidad y en el intertanto... el Consejo de Modernización del Estado va a hacer en el corto plazo un análisis respecto de las remuneraciones del sector Nosotros público. Le queremos pedir que, entre otras materias, pueda evaluar cómo están... ¿Para la construcción de benchmarks estamos hablando? Por ejemplo, para construcción de benchmark o para ver cómo están armonizadas las distintas rentas en el sector público, porque hoy día hay funcionarios que tienen renta extraordinariamente elevada
que no son los de primer nivel jerárquico, y hay otros que están en el primer nivel jerárquico que tienen rentas más bajas. Entonces, están muy descalibradas porque el Estado, aquí hay una cosa que quizá es un problema estructural y de fondo, ha venido creciendo muy inorgánicamente. Hace 100 años teníamos 5 ministerios, hoy día tenemos 23, y son 24 porque se aprobó hace poco el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, y hay una enorme cantidad de servicios públicos. Hace 100 años eran 2, hoy día hay cerca de 50. Por lo tanto, esto hay que mirarlo en forma bien integral, un poquito más desapasionada, sin populismos para poder resolverlo bien, porque si no podemos terminar causando un perjuicio mayor a la administración pública en general. Ministro, en el minuto que nos queda, sequía legislativa. Ya las críticas no vienen solo de la oposición, sino que también del propio gobierno. ¿Hay una impronta respecto a ir al Parlamento solo con proyectos que tengan viabilidad y eso es lo que ha disminuido el ritmo? Además, hay una serie de proyectos que ustedes han presentado que ni siquiera se están tramitando. Sí, yo creo que hay varias cosas que cambiaron y que yo creo que en el fondo en nuestra cultura política vamos a tener que hacer un esfuerzo por comprenderlo. En primer lugar, si somos bien objetivos y miramos las cifras, no hay gran diferencia respecto a lo que fueron los primeros 100 días de la administración anterior, pero hay un cambio en la forma y en la estrategia legislativa. Nosotros somos un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y el Senado, y amplias minorías, no estamos ni siquiera cerca de la mayoría. Por eso ayer fue tan transpirada la acusación constitucional, porque hubo que hacer un esfuerzo muy grande. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho primero es privilegiar, primero terminar con esta cosa tan mal entendida del frenesí legislativo como si eso fuese una virtud, que cualquier problema que había en la sociedad se resolvía con un proyecto de ley. Hoy día hay potestad reglamentaria, todo lo que hemos hecho en materia de migración lo hemos hecho con potestad reglamentaria, con decreto y normativa, sin perjuicio que tenemos... Por eso los acusaron de estar gobernando por decreto. Bueno, pero si es parte de las facultades que la Constitución le entrega al presidente de la República, y en segundo lugar, estamos discutiendo una ley de fondo de migración en el Congreso, para tener una nueva ley de migraciones, pero en el intertanto podemos hacer cosas que han sido muy exitosas, y creo que además en el contraste con la brutalidad de lo que ocurrió en Estados Unidos, habla bien de lo que se ha hecho en materia de política migratoria en Chile, porque hemos recogido con humanismo, con respeto a los migrantes, con un proceso de regularización, hemos logrado ir ordenando este proceso migratorio que estaba muy descontrolado. Entonces, el primer punto, entender que no todo se resuelve con leyes. El segundo punto, nosotros dijimos, terminaron la retroexcavadora, y eso en todo ámbito de cosas, incluyendo la retroexcavadora legislativa. El gobierno anterior llegó y retiró 10, 11 proyectos de ley inmediatamente. Nosotros hemos puesto urgencia a proyectos que estaban en el Congreso. Pero retiraron proyectos también. Solo 2. Y por razones muy fundadas. Uno, porque no teníamos cómo financiarlo, y el otro, porque era una reforma constitucional para crear un consejo de ahorro colectivo en materia de pensiones, cuya ley orgánica había sido rechazada por falta de apoyo de la nueva mayoría. Por lo tanto, esa reforma constitucional ya no tenía ningún sentido, era como un cascarón vacío. Entonces, lo que yo quiero decir, nosotros adoptamos una estrategia distinta. Hemos ingresado o hemos impulsado 37 proyectos de ley en el Ejecutivo con 45 urgencias vigentes, 45 y 37 proyectos, de los cuales 20 son proyectos nuevos y 17 son indicaciones a proyectos que están discutiéndose en el Congreso. Nosotros entendemos la actividad legislativa como un proceso de continuidad donde el segundo piso viene a partir del primero. Por eso hemos impulsado mociones parlamentarias, por eso hemos puesto indicaciones a proyectos del primer gobierno del presidente Piñera o también del gobierno de la presidenta Bachelet, como el que termina con el Senami y crea el Servicio de Reinserción Juvenil. Hemos presentado indicaciones sustitutivas, que en la técnica legislativa es un proyecto nuevo, porque es un articulado nuevo completo, pero sobre mociones parlamentarias. ¿Por qué? Porque así se generan más espacios para acuerdo. Recordemos que las mociones parlamentarias son aquellas que son iniciativas de parlamentarios. Claro. Que no son proyectos. Perdonen si yo de repente voy muy rápido en la explicación y me salto la parte técnica. Un ejemplo, en el caso de la ley de fármacos, fue una moción parlamentaria. Una ley que es muy importante para bajar el precio de los remedios y mejorar la competencia. En Senador Girardi, Rossi... Osandón y varios más. Nosotros pusimos indicaciones para alinearlo con lo que decía nuestro programa de gobierno. Nosotros pudimos haber presentado un proyecto nuevo, sin duda alguna, pero dijimos, vamos con indicaciones, respetamos el trabajo de los parlamentarios y hay más espacios para construir acuerdos. Otro ejemplo, la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Pudimos ir con un proyecto nuevo. Presentamos una indicación sustitutiva, que es técnicamente un nuevo articulado, lo presentamos en una moción parlamentaria de la senadora Rincón, del senador Quintana y varios más. Ese proyecto se vio en la Comisión de Constitución, se aprobó 5-0 por unanimidad, somos un gobierno minoría, recuerden, y va a la sala a comienzos de julio y creo que se va a aprobar por unanimidad. Y eso es lo que corresponde hacer. Pero junto con eso, yo también llamo a no distorsionar la información, porque esto es muy fácil caer en las caricaturas. Hemos presentado 20, ¿cuántas semanas llevamos? ¿12? Sí. Hemos presentado 20 proyectos nuevos e indicaciones a proyectos fundamentales. Hoy día en el Congreso se discute, ya dije, la ley de migración, que es fundamental. El CAE, el proyecto que pone fin al CAE y crea un nuevo sistema solidario de financiamiento de la educación superior.
El gobierno anterior se tomó 4 años, nosotros le presentamos antes de 3 meses un proyecto fundamental que favorece a 900.000 deudores CAES, que fue parte de la discusión emblemática de la campaña, ya está en el Congreso. Estamos discutiendo en materia de seguridad una nueva ley antiterrorista, la ley antiportonazo, o el que crea el STOP, que es el Sistema Táctico Operativo Policial, que es un sistema de prevención del delito. La ley de pesca, una promesa fundamental de la campaña. El proyecto que extiende la gratuidad a los centros de formación técnica e institutos profesionales, la ley pro inversión para extraer las inversiones y acelerar la economía. Ya, pero no va a contar las 30. Ya, No les voy a contar las 30. Lo que les quiero decir es que hay actividad y que en el fondo yo creo que tenemos que empezar a comprender que la actividad legislativa se tiene que hacer, como dicen algunos políticos, sin prisa pero sin pausa, en el sentido que hay que legislar bien. Porque miremos lo que pasó en los últimos 4 años. Varias reformas de la reforma estrella o emblemáticas del gobierno anterior causaron una serie de perjuicios como la reforma tributaria o educacional, al punto que tuvieron que mandarse leyes para corregir los problemas de esas leyes. Hoy día estamos discutiendo una ley miscelánea de educación para corregir los problemas de la reforma educacional. Eso no queremos que vuelva a pasar, queremos que Chile recupere la capacidad de diálogo y acuerdos, pero también la calidad de sus políticas públicas. Perdonen que me apasione y me extienda. No, está muy bien. Me emociona este tema. Ministro Gonzalo Lumen, un millón de gracias por haber estado también. Gracias, ministro. Muchas gracias, Gracias, muy bien. ministro. Buenos días, adiós. La digitalización llegó para quedarse y eso bien lo entiende el banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no clientes a descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado. Para revisar si tienes el crédito, descarga la app BBVA Chile o ingresa en bbva.cl, creando oportunidades. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Súbete a tu Volvo S60. Su diseño, innovación y tecnología lo hace un modelo perfecto para ciudad. Aprovecha su precio con financiamiento Forum a partir de 15.490.000 pesos. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. En la dehesa existe un antes y un después con casa híbrida de Vista Los Bravos. Un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Descubre nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. En Consorcio tienen lo que necesitas para que disfrutes de tu vida con todo, por eso siempre están contigo con seguros, previsión y con ahorro. Con todo lo necesario en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que los mueve. Conoce más en consorcio.cl. Esta sí es noticia. Arrienda el fin de semana o en los feriados y aprovecha la tarifa súper rebaja de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas LATAM Pass. Haz tu reserva en hertz.cl. Porque las ciudades crecen y cambian sin pausa, la Cámara Chilena de Construcción trae a Richard Florida, destacado experto norteamericano en urbanismo, a la Conferencia Internacional de Ciudad. Inscríbete en www.conferenciaciudad.cl y conoce su método para conectar las ciudades a los ciudadanos. Se inicia el cierre de puertas. Usted será transferido a un buzón de mensajes. Hay muchas voces en tu vida, pero solo una que te ayudará a mejorar tu futuro. A partir de hoy en AFP Habitat podrás recibir tu estado de cuenta de siempre ahora con voz propia. Infórmate todos los meses sobre el estado de tus ahorros a través de un video personalizado. Una gran innovación exclusiva para nuestros clientes. Cámbiate a AFP Habitat. Juntos mejoramos tu futuro. Mi amor, me aprobaron el crédito hipotecario a una tasa increíble. ¿En serio? Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Y cuál es el dividendo mensual? No sé. Ah, ¿y los beneficios asociados? Tampoco sé. Ay, pero gordo. En el dividendo, la tasa no es todo. Pide hoy tu crédito hipotecario BBVA con un increíble dividendo mensual y empieza a disfrutar de la casa que siempre quisiste. Revisa condiciones y montos en promoción en bbva.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en spif.cl. A ver, para chequear los neumáticos paso a Movicenter. Y el sistema de audio, eso lo veo en Movicenter. Después paso a Movicenter por el portabicicletas. El portaequipaje de techo lo compro en Movicenter. El aceite lo cambio en Movicenter. Y al final paso a Movicenter a ver lo de la batería y estamos listos para la aventura. Neumáticos, audio, accesorios y equipamiento, cambio de aceite, baterías y mucho más. En Movicenter tenemos todo para tu automóvil. A solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas.
de 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The All New Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. Contentos. Contigo. Conectados. Conforme. Con alegría. Con amor. Con asesoría. Con todo. En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida, con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Las ciudades crecen y cambian sin pausa. Por eso en la 7ª Conferencia Internacional de Ciudad, Reenfoque Urbano, conversaremos con Richard Florida, destacado experto norteamericano en urbanismo, sobre cómo el crecimiento de las ciudades debe enfocarse en las personas, conectando los cambios culturales y demográficos con el crecimiento económico y la innovación. Te esperamos el miércoles 4 de julio en Casa Piedra. Inscríbete en conferenciaciudad.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. AFP Habitat ahora es la única que entrega tu estado de cuenta mensual en un video personalizado, una innovación exclusiva para sus clientes. Cámbiate a Habitat y descubre tu estado de cuenta con voz propia. Clínica Alemana inauguró un nuevo laboratorio de diagnóstico molecular que tiene la mayor capacidad de estudio genético disponible en el país para la atención clínica y posibilita tratamientos personalizados contra el cáncer. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Los más premiados en la industria en los premios Salmón, la Reinvial. Mejor administradora de renta variable según Morningstar y muchos premios más. En la Reinvial el objetivo es que este 2018 sea aún mejor para todos sus clientes. Invierte con la Reinvial, porque cuando inviertes con especialistas, invertir es simple. La Reinvial. Los que son Movistar tienen la aplicación Movistar Play para ver la Copa Mundial de la FIFA en vivo, donde y cuando quieran. Pueden descargar y activar la aplicación Movistar Play sin costo en todos sus smartphones. Movistar elige todo. En Movicenter tenemos todo lo que tu automóvil necesita: neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar. Abierto de lunes a domingo, de 9 a 20 horas. En Avenida Américo Vespucio Norte, 1155 Huechuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Hay luces de freno también, Consuelo. ¿En serio? Sí. Y gatas hidráulicas. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce Iser Chile. Me perdí. Que tiene las luces de freno que más hace como un mes. Firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 236-07175 o ingresa a www.iserchile.cl. Iserchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Son las dos? No, una. Ah, una mayor. Pero ¿por qué cuenta eso? Además se me había olvidado, yo creí que me estabas molestando nomás. Ayudando. Entonces ampolleta, porque si no era otra cosa. Don Oscar Landerreche, los próximos 17 minutos son suyos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. No están así, pero la economía y la migración van de la mano, son dos temas totalmente distintos, uno solo político y uno económico. No. Yo creo que dada la crisis que ocurrió con el tema de los niños y las familias migrantes en Estados Unidos, eso da una oportunidad para pensar en algo que es más serio. Yo le argumentaba aquí un poquito antes a la Consuelo que hay dos temas que están ocurriendo en este momento que aparentemente no están relacionados, pero en realidad sí están muy relacionados. Y uno es el tema de la crisis de migración y la cosa horrible que hizo este señor que se hace pasar por presidente de Estados Unidos. Y lo otro fue el escalamiento en la guerra comercial con China. Podrían sonar a alguna persona de a pie, digamos, de que son temas completamente separados, pero en realidad tienen que ver con lo mismo. ¿Y por qué tienen que ver con lo mismo? Porque ambos están relacionados con lo que al final del día es una crisis del modelo de desarrollo de Estados Unidos, ¿no? Hace bastante tiempo que hay signos de que el modelo de desarrollo que tuvo Estados Unidos durante el siglo XX, particularmente la posguerra, que era un modelo industrial, ¿no es cierto?, en el cual era muy importante, por supuesto, la innovación de las grandes empresas, el gran capital, pero también era muy importante que Estados Unidos tenía ventajas comparativas en trabajadores calificados y eso generaba una clase media
que vivía muy bien, o sea, la idea de que uno en Estados Unidos podía ser un obrero calificado y tener una vida de clase media, con auto, con vacaciones, con mandar a tu hijo a la universidad. En el suburbio. En el suburbio, digamos, y que eso era ok, que podía ser bombero, digamos, y tener una buena vida, y ser policía. Ese modelo está haciendo crisis por el fenómeno de la globalización, por fenómenos de especialización. En el fondo, lo que ha ocurrido es que Estados Unidos perdió ventajas comparativas en trabajadores calificados. Hoy en día los trabajadores calificados son de mejor calidad y más baratos en otras partes del mundo. Y lo que ha ocurrido es esta paradoja, que uno la puede representar en unas pocas cifras. Por ejemplo, primero, uno ve que Estados Unidos continúa siendo el centro de grandes empresas innovadoras que son muy rentables. Ahí está Amazon, ahí está Apple, ¿cierto? Y donde Piketty nos mostró, digamos, que se genera un proceso de concentración de riqueza en la propiedad del capital gigantesco. Eso está ocurriendo al mismo tiempo que si uno toma las cifras de salarios reales de Estados Unidos desde los años 70, miren esta cifra. El crecimiento del salario real promedio de Estados Unidos desde los años 70 es 0,2% anual. Léase, en todo ese tiempo, desde los años 70, han crecido 0,2% por año. 0,2% por año. O sea, 10% total. O sea, el salario de un trabajador promedio gringo hoy es 10% real más alto en poder adquisitivo que el trabajador de alguien cuando nosotros estábamos con el golpe de Estado. Imagínense lo que eso significa. Hay algunos... Espérate, ¿y eso no puede ser porque han llegado nuevas personas en Estados Unidos a la clase media y por lo tanto haces una división, el universo por el cual divides es mayor? El problema es que hay un debate sobre por qué está ocurriendo eso. Lamentablemente hay algunos papers, aquí yo tengo uno que estuve leyéndome ayer de unos economistas llamados Dorney Hanson del año 2013, que muestra cómo la declinación de los salarios en distintos condados, en distintas partes de Estados Unidos, está altamente correlacionada con aquellos lugares que estaban más expuestos a competencia de China y más expuestos a procesos de inmigración. Entonces, no es casualidad que Donald Trump tomó esto como una bandera exitosa en su campaña y que Bernie Sanders también, y que la Hillary Clinton se vio obligada a esto. El modelo de desarrollo de Estados Unidos efectivamente está con un problema. Está perdiendo ventajas comparativas, está bajo amenaza, y lo que está ocurriendo es que cuando tú tienes una clase media declinante, cuando la gente siente que no progresa y siente que no progresa por mucho tiempo, sí, claro, empieza la rabia. Y la rabia conduce a cosas espantosas como las que están haciendo ahora los gringos. O sea, en el fondo, Donald Trump, aquí yo creo que obviamente se equivocó políticamente, pero le estaba dando afrecho a gente que no se sentía tan descontenta de que se maltratara de esta manera a las familias de migrantes. A su votante, finalmente, además en un año de midterm elections. O sea, hay dos soluciones, hay dos como familias de soluciones al problema de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que sigue siendo un país que crece, ¿ya? Y sigue siendo un país que innova, y sigue siendo un país que tiene empresas que generan riqueza, pero esa riqueza está concentrada en el capital. Entonces, la pregunta es, si tú quieres hacer sustentable un país, políticamente sustentable un país que tiene eso, tienes que encontrar una manera de redistribuir esa riqueza, ¿no? Por eso es que en los países desarrollados ha aparecido esta discusión sobre el salario, el ingreso garantizado, mínimo, y hay varias maneras de usar esa riqueza. Manera uno, esa, simplemente repartir plata, pero sabemos que eso genera una serie de problemas sociales complejos en los países que lo han experimentado. Segundo, redistribución clásica con estado de bienestar, ¿no? Seguro social y todo lo demás. El problema es que eso genera gente que inmigra a buscar ese estado de bienestar. Y la otra, que está un poquito ausente, es que tú usas esos recursos para generar crecimiento económico que sea intensivo en empleo, ¿no? En empleo para tu gente. Eso es política industrial. Y lo que es distinto de esto, de estas políticas que estoy diciendo, o sea, estas que acabo de decir, estado de bienestar, ingreso garantizado o política industrial de fomento productivo intensivo en empleo, son clásicamente socialdemócratas. Son como las clásicas políticas de centroizquierda de la posguerra, ¿ya? Las otras políticas que están compitiendo con esas, ¿no? Desde el lado, digamos, más conservador nacionalista, es racionar la inmigración, que si te lo toleran efectivamente genera el efecto que tú estás diciendo, o sea, hay menos personas acá. Exactamente. Y la otra es el proteccionismo, que por si acaso, para un país pequeño como Chile no tiene ningún sentido, pero ojo,
que desde la teoría de comercio demuestra que sí existe un arancel óptimo positivo para un país grande. Esto es, un país que tiene un tamaño suficientemente grande y puede afectar los precios internacionales, sí existe una política que le permite intentar tener términos de intercambio más favorables. El problema con esa política es la siguiente. Tú estableces unos aranceles para establecer tus términos de intercambio favorables y esos son favorables bajo el supuesto de que los demás no hacen nada. Pero si los demás también se coordinan entre ellos y te responden, tú tienes el puro costo de subir los aranceles sin la mejoría de los términos de intercambio. Entonces, hay un debate entre el debate político en Estados Unidos que refleja... Entonces, es pura chaya, entonces, eso. No. El efecto no es el deseo, o sea, tienen los costos y no tienen los beneficios. Bueno, por lo tanto, es chaya electoral para tu tipo que es más ignorante, que quizás no entiende la cosa más técnica que tú nos estás explicando. Tú dices, qué bueno Trump, pero no sabe que claro, efectivamente la evidencia histórica ha mostrado que eso ha fracasado, pero lo que quiero decir es que esta cosa que está ocurriendo ahora, esto de los niños, es la expresión de un debate más de fondo respecto de Estados Unidos en el cual se está debatiendo la sustentabilidad de su modelo de desarrollo, donde por un lado están estas soluciones socialdemócratas clásicas, ¿no es cierto? Repartir la plata que se la gana Jeff Bezos, digamos, de alguna manera que sea eficiente y solidaria, o que genere desarrollo productivo, versus las opciones conservadoras nacionalistas que son proteccionismo y racionamiento de la inmigración. Quiero decirles lo siguiente, la solución que ocurrió ayer, cuando los republicanos forzaron a Trump a revertir esta estupidez que estaba haciendo, básicamente lo que sabemos por los noticieros gringos es que Trump les puso como condición que aceleraran las leyes que racionan la inmigración, no de ilegales, de todo tipo de inmigración. Porque ese es el tema que se está debatiendo en términos de fondo, ¿ya? Y ojo con Chile por esto, porque para Chile está lo siguiente. Número uno, evidentemente para Chile es malo que el comercio internacional decaiga por una guerra comercial de Estados Unidos con China. En esto les recomiendo un artículo de hace como 3 días atrás de Paul Krugman, que como ustedes saben se ganó el premio Nobel por temas de comercio, que se llama Thinking About the Trade War, en The New York Times. Es muy bueno, en 10 páginas y uno queda es como el ayudante paleta, te deja listo para la guerra. El rincón del vago. El rincón del vago para la guerra comercial de China y Estados Unidos. Muy bueno, Thinking About the Trade War de Paul Krugman. ¿No es cierto? Por un lado está el problema de que nos perjudica como un país pequeño, abierto al comercio, que haya una guerra comercial internacional, pero hay otra cosa que le tenemos que poner atención. Chile hasta el momento ha sido un país que es de los ganadores, a pesar de lo que se dice acá, de los ganadores del proceso de globalización. O sea, parte de los empleos que perdieron los gringos se vinieron para acá, para decirlo, ¿no? Muy poco, porque es un país muy chico, digamos, pero parte de los empleos, ¿no?, de gringos se vinieron para países como Chile. El problema es que Chile está cambiando. Chile ya no es un país barato. Hay distritos mineros más baratos, hay distritos agrícolas más baratos en el mundo, ¿no es cierto? Estamos teniendo un fenómeno de inmigración que está correlacionado con las oportunidades de laborales que se producen acá, pero también con el hecho de que, a pesar de lo que dicen los críticos, durante los últimos 20 años se ha construido un cierto sistema de protección social en Chile más o menos importante, ¿no es cierto? Sí. Y eso es atractivo. Sí. Entonces, estamos en una transición de ser uno de los países ganadores del ciclo de expansión de la globalización a ser un país que empieza a tener problemas de país desarrollado. Sin serlo todavía. Entonces estamos como a medio camino. Entonces la pregunta es, este debate que va a venir en Chile, va a venir. O sea, el debate de la posición conservadora nacionalista de proteccionismo versus racionar inmigración versus la posición clásica socialdemócrata de la riqueza está concentrada, tenemos que redistribuirla para hacer sustentable el modelo de desarrollo. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Y a mi juicio, uno de los problemas es que no estamos como teniendo esa discusión, ¿ya? Estamos como en una discusión bastante primitiva, bastante del siglo XX, de que la izquierda no le gusta el crecimiento, pero la equidad, y la derecha le gusta la cuestión, una cosa así como muy, muy, muy antigua, que no está viendo la fase de desarrollo en que está Chile. Entonces, algo de esto que estaba pasando, que a todos nos escandaliza. O sea, está súper bien escandalizarse con un señor que hace este tipo de cosas. Me parece bien. Y no solo eso, sino que me parece bien que el gobierno chileno haya tenido la capacidad y la valentía de decirle, me da lo mismo si usted es grande e importante, esto es inmoral. Me parece correcto eso. Además, los gringos tienen que sentir que esto tiene costo, ¿ya? De todo el mundo, ¿ah?
Pero yo creo que hay que mirar en los fenómenos que están ocurriendo en Estados Unidos, que son además parecidos a los que están ocurriendo en Italia, en otras partes, el germen de la discusión sobre desarrollo económico que viene en Chile. Eso es lo que creo. Claro, lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo, pero quedan los dos polos y uno se pregunta cuál es el in-between que hay entre medio, porque además es una discusión sobre formas de crecimiento que también están cambiando. O sea, la misma descripción que tú tienes de las empresas, es en Estados Unidos, ojalá llegaran esas empresas también a Chile en algún minuto, muy intensivas en capital, súper, hiper concentradas, pero no dan todo el empleo que daban antes. Entonces, ¿de dónde van a venir esos empleos? ¿Cómo sigue generando sueldos que vayan al alza cuando tienes inmigración? Pero ojo que en no Chile, sabemos cuál. El futuro está muy cerca, pero todavía no lo conocemos exactamente. Cuidado, Consuelo, porque ya es cierto en Chile que tenemos varios sectores, incluyendo la minería, que son capital intensivos. En realidad no son muy trabajo intensivos, está muy concentrada la propiedad y hay fenómenos tecnológicos que lo pueden intensificar. Por lo tanto, parte del fenómeno puede llegar mucho antes de lo que uno espera. Entonces yo creo que esa es una discusión, digamos, que hay que tener pronto. A ver, con un dato evidente además. Si captamos inmigración es porque el ingreso per cápita en Chile es mucho más alto, porque efectivamente, como dice muy bien Óscar, a pesar de las críticas, las políticas sociales hay capacidad de encontrar redes de asistencia, y eso es una corriente que no va a parar por más que le pongamos regulación. Lo único que vamos a hacer es aumentar la ilegalidad. Claro, pero en esta industria, o sea, en este sistema donde tienes mucho capital pero menos trabajo eventualmente, el per cápita es más engañoso que nunca. Es súper engañoso, cada vez más engañoso. Es muy engañoso. Oye, ojo, el Gini de Estados Unidos está subiendo y está convergiendo a niveles chilenos. Sí. Ahora, nunca ha sido espectacular, ¿eh? No, pero claramente Chile era mucho más desigual que... el fenómeno que está pasando en Estados Unidos es bien, bien preocupante. Yo creo que hay que mirarlo con harto cuidado, porque, vamos a decirlo lo siguiente. La última vez que Estados Unidos entró en un ciclo proteccionista, cuando se establecieron las famosas tarifas Smoot-Hawley, en los años 30, que fue la reacción que tuvo Estados Unidos a la Gran Depresión. Dijeron, estamos en la Gran Depresión, vamos a subir las tarifas para proteger nuestro comercio. Eso generó una reacción, entre otras, de Mussolini. Lo primero fue Italia, otro país protagonista ahora. Nosotros también vamos a ser proteccionistas y más que ustedes. Generó una escalada que profundizó la Gran Depresión y terminó en los conflictos que tuvimos durante la primera mitad del siglo XX. Entonces yo creo que hay que prestarle mucha atención a los fenómenos que están ocurriendo. Está bien la anécdota del descriterio de los gringos con el tema de los niños, pero veamos el fenómeno más de fondo, porque ese fenómeno no va a desaparecer. Óscar Landerreche, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Óscar. Nos vamos. La pregunta del día. Debate boleta parlamentaria. El economista Sebastián Evers propuso que el salario debe ser menor al actual y ser de 3,8 millones de pesos brutos por mes, ajustado a la realidad del país. ¿Creen que se debe regular? Y en lugares notables, Bárbara Espejo nos invita a visitar Tierra Santa. Ya viene información privilegiada. Buen día. Que esté muy bien, chao.